con tu cuerpo, oh Cristo, toca y resucita a nuestros muertos por la pandemia. Con este lema e invocación, el señor arzobispo de Lima nos invita a todos los fieles de la arquidiócesis a celebrar este año de manera más intensa la festividad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. En las casas, pero unidos en la fe, este domingo 14 celebraremos la fiesta del Corpus, una de las más grandes manifestaciones de fe y de unión en la Iglesia. Aún sufrimos los estragos de la pandemia. Por eso no podemos olvidar el cuerpo ensangrentado de Jesús en el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido. Muchos de ellos compartiendo sus vidas, como hizo Jesús, hasta incluso la muerte. Muchos también enterrados lejos de su familia, sin el duelo que corresponde a su dignidad. La emergencia nos lo ha impuesto, pero hemos de honrar su memoria y de manera especial cuando adoramos el cuerpo de Cristo que se nos dio para compartirlo en la esperanza. Por este motivo también tendremos en las parroquias una serie de charlas o conferencias sobre el significado del sacramento de la Eucaristía. El día jueves, cada parroquia celebrará el Corpus Christi en su ámbito geográfico. Y el domingo nos uniremos todos en la misa que el señor arzobispo celebrará en la catedral. Voy pues a comenzar estas charlas acerca del significado que tiene la Eucaristía, desarrollando uno de sus aspectos más importantes. Recordemos que la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. La noche antes de padecer, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. La iglesia allí reunida en los apóstoles, con Jesús en el centro, recibe de Jesús el mandato de repetir esta cena a lo largo de los siglos. Hagan esto como el memorial mío, les dijo. Al hacerlo, la iglesia renueva el sacrificio de Cristo. No quiere decir que lo vuelve a hacer, porque el sacrificio de Cristo es único y no puede volver a empezar, sino que lo hace presente. Nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero, no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo, porque el sacrificio es siempre uno, dice un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Desde su salida de Egipto, los judíos celebraban la fiesta de la Pascua con la cena pascual que llaman el Pesaj o Seder, y que para ellos es el memorial de su liberación. Su ritual ha ido variando a lo largo de los siglos.
pero se mantiene en lo esencial en todas las casas judías que celebran esta fiesta. Se lee el relato del Éxodo, se come el cordero inmolado la tarde anterior, acompañado con panes sin levadura, con hierbas amargas y con la bebida de 4 copas. Se explica a los niños el significado histórico de lo que celebran, se cantan los himnos y se proclama la solemne acción de gracias. Para entender cómo los judíos hacían realmente presente la acción salvadora que realizó Dios sacándolo de Egipto, dice la Mishnah, que es una compilación de las principales enseñanzas de los rabinos. En cada generación, todo judío debe considerarse como si hubiera salido él personalmente de Egipto, porque está escrito: en ese día hablarás así a tu hijo pequeño. Esto lo hacemos por lo que Yahvé hizo por nosotros en el tiempo de mi salida de Egipto. Ellos pues se consideran saliendo de Egipto. Ellos son los liberados por Dios hoy, como lo fueron sus antepasados ayer. El ritual judío del Pesaj, o de la cena pascual, nos ayuda a entender lo que Jesús celebró con sus discípulos el Jueves Santo. Pero cuando los apóstoles recuerdan lo que Jesús hizo y nos hablan de la cena que ellos celebraban, el ágape de los primeros cristianos, nos dan ya una descripción que incluye la manera como la primitiva iglesia celebraba la cena del Señor, subrayando que el cordero es reemplazado por la comida del pan, porque Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, pronunció igualmente la acción de gracias sobre el cáliz y se los dio diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. Queda claro que Jesús transformó la antigua comida de la liberación nacional en la conmemoración de una nueva y plena liberación, con la comida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, y la bebida de su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Con esto le dejó Jesús a su iglesia una comida que es acción de gracias, o una acción de gracias en forma de comida. Recordemos que Eucaristía en griego significa acción de gracias. Damos gracias al Señor cuando partimos juntos el pan y bebemos la copa. Comida, acción de gracias y sacrificio, todo va unido. Los actos más simples y sencillos, como ofrecernos un pedazo de pan, una copa de vino, con las palabras más sencillas: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre,
significan, se vuelven para nosotros los puntos culminantes de lo que Jesús es y de lo que Jesús nos da. En ellos hay contenido mucho más de lo que un cristiano puede comprender. Ahí hay la expectativa de la venida del reino, ven Señor Jesús, el recuerdo de la despedida del Señor, porque Jesús, la noche en que iba a ser entregado, sentado a la mesa, tomó el pan, tomó el cáliz, la actualización de su sacrificio. Este es el misterio de nuestra fe, la acción de gracias y el amor mutuo entre los que participan de la mesa del Señor. Decir que la Eucaristía es el memorial de Cristo, de su muerte y de su resurrección, es pues afirmar que hoy se hace realmente presente ese acontecimiento que nos salva. Memorial, hagan esto como mi memorial, como el memorial mío, dice Jesús, no es un simple recuerdo, no es una representación teatral, es un hacer presente, es un hoy, en virtud de la eficacia de los símbolos sacramentales, la gracia del Espíritu que desciende sobre ellos y la fe. El memorial no solamente evoca una acción salvífica del pasado, sino que nos la hace simbólicamente presente. Por eso el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Y todos respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Eucaristía no se la inventó la Iglesia, la recibió como un mandato. Y por eso la Iglesia debe guardarlo y mantenerlo en toda su pureza y celebrarlo siempre con especial decoro. La Iglesia sabe que ella misma se hace por la Eucaristía. No se da Eucaristía sin Iglesia y tampoco se da Iglesia sin Eucaristía. En el memorial que celebramos está todo lo que la Iglesia es, todo lo que la Iglesia espera y aquello en lo que cree. Por eso, los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo la carta a los Corintios de Pablo y el Evangelio de San Lucas, subrayan que la presencia continua de Jesús por su memorial quedó fundada en el mandato que dio Jesús en su cena. Dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto como el memorial mío. Asimismo, tomó también el cáliz después de cenar y dijo, este cáliz es la nueva alianza por medio de mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo como el memorial mío.
pues cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Pablo, pues, subraya la identidad que hay entre la comida que celebraban en su tiempo los primeros cristianos en sus casas y el cuerpo y la sangre del Señor que los apóstoles, los discípulos y la Virgen ciertamente comieron en esa memorable cena que el Señor celebró con ellos antes de padecer. Ese cuerpo que Jesús nos da es todo Jesús, la totalidad de su ser, y es un cuerpo crucificado que va a ser entregado. Esa sangre es toda la vida de Jesús, toda su identidad propia de resucitado, con todo lo que fue en Belén, en Galilea, en Judea, y todo lo que sigue siendo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hagan esto en memoria mía. Ese mandato del Señor nos lo hace presente y actuante cada vez que venimos a celebrar la Santa Misa, o mejor dicho, la Eucaristía. Es comida y sacrificio. Sacrificio en forma de comida. Sacrificio de comunión. Berit, le llamaban los judíos, que distinguían dos tipos principales de sacrificio. El sacrificio de holocausto, en el cual se quemaba la víctima, los corderos una vez muertos eran quemados y parte de ellos se comía en las casas, sacrificio de holocausto, y el sacrificio berit de comunión, que se realizaba comiendo a la víctima, comiendo al cordero. De modo que, no olvidemos, van siempre juntas la comida, el sacrificio y el memorial. Ese fue el sentido que Jesús le dio a su cena. No es, pues, la cena eucarística una simple reunión de amigos, una confraternidad en forma de fiesta. Si es así, se celebra mal. Lo que hacemos ahí nos compromete a entrar por el mismo camino de entrega a los demás que Jesús inició y señaló para nosotros. La Eucaristía promueve nuestra participación en su vida, en su sacrificio y en los tiempos actuales. Por eso, celebrar hoy la Eucaristía en este tiempo significa ponernos como Jesús a lavar los pies de los demás, promover en nosotros las mejores actitudes de servicio, de generosidad, de cuidado propio y de los demás, que son las actitudes que este tiempo terrible de pandemia nos está exigiendo a todos. Cuando pensemos en los cuerpos de los hermanos y hermanas que han caído por este flagelo de la humanidad, no olvidemos
que ahí está el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se prolonga en el cuerpo de sus miembros, que somos todos. Donde hay un enfermo, ahí está Cristo sufriendo. Donde alguien cae, Cristo cae. Por eso que nuestra más intensa significación del próximo Corpus Christi sea venerar los cuerpos de nuestros hermanos víctimas de la pandemia, haciendo presente en ellos, memorial, el cuerpo entregado de nuestro Señor Jesucristo.